Cordiales saludos, la paz del Señor para su vida. Estoy desarrollando una serie interesantísima, buenísima en cuanto al retorno a la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra. Y esta es la clase número 6. En la anterior lección les hablé en cuanto al fraude, la falacia y el origen del rato secreto. La pregunta para usted es la siguiente. ¿Considera que la iglesia, nótese bien, estará presente en el tiempo futuro de la gran tribulación? Vamos a leer lo que Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1. Busquemos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Este texto sirve como apoyo de una supuesta ausencia de la iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Porque ellos mismos, dice el apóstol Pablo, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La congregación de Tesalónica tenía un trasfondo pagano. Los creyentes en el tiempo pasado eran idólatras y ellos experimentaron una conversión genuina del corazón para acercarse al Dios vivo y verdadero. En el versículo 10 leemos: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, nótese bien ahí, de la ira venidera. ¿Qué entiende usted por ira venidera? ¿Qué es la ira venidera? El hecho de ser librado acaso de la gran tribulación, un periodo de juicios, con el toque de las trompetas, el desatar de los sellos, el derramamiento de las copas de la ira. ¿Qué es la ira venidera? Vamos a Juan, el capítulo 3. ¿Le parece? En este diálogo, discurso evangelístico que presentó Jesús ante un gran líder llamado Nicodemo, un fariseo, un rabino, leemos en el capítulo 3 de Juan, en el versículo 16, un texto sin duda que conocemos usted y yo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No dijo no se destruya, sino no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el versículo 19 leemos: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Lo puede comprender? La condenación, la perdición, la ira venidera. Ahora vamos a leer en el versículo 36 para asociar estos pensamientos. El que cree en el Hijo, dice Jesús como ya complemento de esta exposición homilética, evangelística, cuyo mensaje central es la necesidad del nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no había experimentado aún la salvación, la regeneración. Y en segunda instancia, Nicodemo tenía que creer en Cristo como Señor y Salvador de su alma. En el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer o se niega o es reacio y no acepta esta fe salvífica en el Hijo, no verá la vida, sino que, nótese bien, la ira de Dios, fíjese bien ahí, léalo conmigo, la ira de Dios está sobre él. Y en el capítulo 5 de Juan 5:24, apúntelo en su cuaderno, Jesús enseñó: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene otra vez vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte espiritual
es la condición del mundo. Y la muerte segunda es sinónimo del infierno, del lago de fuego. Apunte al capítulo 20 de Apocalipsis, los versículos 14 y 15. Vamos a leerlo para poderlo comprender de una forma más cabal. Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿cierto? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? Otra vez, al lago de fuego. El infierno. La condenación. La ira venidera. La perdición. ¿Puede usted enlazar esas palabras, esos términos? Claro que sí. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, y le dice a la iglesia de Tesalónica, que Jesús, que el Señor los iba a librar de la ira venidera, no del tiempo de la gran tribulación, sino de la condenación, de la perdición. ¿Lo está captando? ¿Correcto? Hay evidencias. Quiero mostrarle esta lámina. Evidencias que demuestran que la iglesia va a estar en el tiempo de la gran tribulación, ¿cierto? La iglesia son los escogidos que no serán engañados. Número 1. Y esto, por supuesto, vamos a desglosarlo. ¿De acuerdo? Son las evidencias escriturales de que la iglesia va a estar en el tiempo de la gran tribulación. Acompáñenme al capítulo 24, entonces, de Mateo. Mateo 24. Mateo 24, que es el último discurso escatológico, profundo, doctrinal, que delineó, que trazó, que pronunció Jesús. Vamos a leer entonces en el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, en el versículo 24 leemos: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, si hubiera la posibilidad, que no la habrá, aún a los escogidos, los redimidos, los miembros, los integrantes de la iglesia en el tiempo de la gran tribulación. Esta es una evidencia escritural de Mateo 24. Habrán escogidos, habrá un grupo de creyentes que no serán poquísimos, sino serán una gran multitud inmensa. Y esto vamos a leer, vamos a estudiarlo en la siguiente lección. Suscríbase al canal de YouTube, denle like a este programa, compártalo con sus familiares, amigos, y sea parte de esta plataforma de instrucción, habla bíblica, de quien le habla su servidor, el profesor Fran Mendoza. Les bendigo.